doctora Luisa María Calderón Hinojosa para presentar a nombre propio y de los senadores Ernesto Cordero Arroyo y Ernesto Rufo Appel, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, un proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan la Ley de Coordinación Fiscal y la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Adelante, senadora. Gracias, presidente. Buenos días, tardes. Será mi última iniciativa presentada, pero no quiero irme a mi estado sin cumplir con la palabra que empeñé con Ignacio López, un alcalde del PT que fue asesinado hace aproximadamente 1 año y medio. Unos días antes, Ignacio López había venido a hacer un ayuno en la esquina de este Senado, en la exigencia de que los ayuntamientos de este país fueran tratados con dignidad, que no tuvieran que andar pepenando recursos ante los diputados y que tuvieran certidumbre en el acceso a los recursos. De tal manera que cumpliré con Ignacio López y seguramente buscaremos que todos los ayuntamientos de este país sean tratados con mayor dignidad, presidente, compañeras y compañeros senadores. Y vengo a presentar a nombre de los senadores Ernesto Cordero Arroyo, Ernesto Rufo Appel y a nombre propio una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 1 y se adiciona un capítulo 6 a la Ley de Coordinación Fiscal y se reforma el artículo 82 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Solicito, senador presidente, se incorpore la totalidad del texto de la iniciativa que hoy presentamos al diario de los debates. La denominada reforma hacendaria del año 2007, que entró en vigor en 2008, se sustentó en la elevada dependencia financiera de los gobiernos estatales y municipales respecto a las transferencias federales. Se hicieron cambios en los mecanismos de distribución de las participaciones con un criterio resarcitorio para mejorar y simplificar los incentivos y estimular así la recaudación de ingresos locales e impulsar el desarrollo económico en los estados y municipios. Se facultó a los estados a crear fuentes de recaudación como impuestos o ventas finales y o conservar el impuesto a la tenencia que se abrogó como tasa federal. En relación a las aportaciones, se clarificó su naturaleza compensatoria y se pasó al ramo 33 del Programa de Fortalecimiento a las Entidades Federativas, el FAFEF, que se ubicaba hasta el 2006 en el ramo 39. Quedó así, el ramo 33 con 8 fondos. También se hicieron modificaciones a la fórmula de distribución del Fondo General de Participaciones para incluir una variable relativa al Producto Interno Bruto de cada entidad federativa con propósito de reintroducir un elemento que reconozca el desempeño económico de las entidades federativas. En ese orden, el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, como lo conocemos hoy en día, tiene sus bases en la expedición de las leyes de la materia y del impuesto al valor agregado en el año 78, lo que dio lugar a una coordinación fiscal a partir de 80, sustentada en la celebración de convenios de adhesión al sistema entre la Federación y las entidades federativas. Las condiciones políticas de la época posibilitaron que todas las entidades se adhirieran al convenio ley sin chistar. Actualmente, es urgente para el manejo eficiente de los recursos gubernamentales contar con mecanismos fiscales que permitan dotar de una mayor equidad, transparencia y justicia redistributiva a la asignación de los recursos federales que se transfieren a los municipios en el contexto de la mencionada coordinación fiscal. Dentro del marco jurídico vigente, no existe una metodología ni criterios específicos bajo los cuales opere el otorgamiento de los recursos federales que se transfieren a los municipios a través de la reasignación de gasto por convenio o reglas de operación, es decir, sus subsidios. Por ello, si bien existen reglas de operación que regulan el acceso y formas de distribución, tal normatividad es administrativa, lo que ha dado lugar a hechos de corrupción e injusticia hacendaria al permitirse, por un lado, la existencia de gestores para bajar recursos federales y, en el peor de los casos, gestores de asignaciones presupuestales para fondear los programas
cuyos recursos federales más adelante se bajarán a municipios previamente etiquetados. Ello, se insiste, fomenta corrupción y, en el menor de los casos, inequidad distributiva de recursos. Este tipo de gestiones ha dado lugar a los tristemente célebres moches por asignaciones presupuestarias. Lo anterior ha traído como consecuencia que dichos recursos de naturaleza federal sean asignados a los municipios con un alto grado de discrecionalidad, sin supeditarse a criterios de eficiencia y equidad. Más grave aún, en ocasiones, el destino de dichas transferencias intergubernamentales ha atendido solo a razones de tipo político y/o a intereses económicos ajenos al bien común que redundan en auténticos actos de corrupción. En este contexto, bajo una óptica federalista para el crecimiento y desarrollo de un país, resulta indispensable el fortalecimiento de los territorios regionales. Se hace indispensable promover un sistema de coordinación fiscal que contemple instrumentos hacendarios intergubernamentales cuya instrumentación contribuya verdaderamente al fortalecimiento de las haciendas públicas, estatales y municipales. Es por ello que la iniciativa que hoy presento intenta fijar reglas claras que regulen la forma en la que los recursos federales relativos a la reasignación de gasto por convenio o subsidios en favor de estados y municipios se haga bajo los principios de certeza jurídica, equidad, eficiencia, justicia redistributiva y transparencia, al tiempo que prohíba actos que generen corrupción a cambio de asignar recursos, sea en el ámbito presupuestal o ya en el periodo administrativo de ejecución del gasto. Para tal efecto, proponemos modificaciones a la Ley de Coordinación Fiscal y a la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a fin de que la asignación de los recursos que nos ocupan cuente con lineamientos normativos que la regulen, le den transparencia y certeza jurídica, reduciendo al máximo la discrecionalidad en su aplicación y, por consiguiente, eviten la corrupción o el tráfico de influencias dentro del proceso presupuestario o bien durante el proceso mismo de reasignación del gasto federal a estados y municipios. Esta iniciativa pretende eliminar la discrecionalidad en el caso de proyectos concretos, vinculando desde el presupuesto tales proyectos a metas concretas del Plan Nacional de Desarrollo y a sus programas sectoriales o regionales. En los demás casos de recursos, para apoyar temáticas locales o concurrentes, las reasignaciones por regla general deberán ser concursables, evitando la existencia de conflictos de interés entre legisladores para asignar el gasto, su intervención a título de gestoría y, aún más, probables actos de cohecho, corrupción o tráfico de influencias al momento de reasignar gasto federal a municipios. Al efecto, el presente proyecto en términos generales contempla: 1. La reafirmación del principio de que las únicas vías para recibir recursos federales son las participaciones, aportaciones y reasignaciones o subsidios en los términos de la Ley de Coordinación Fiscal. 2. La definición de reasignaciones o gasto reasignado como aquel recurso o fondo federal aportado por cualquier dependencia o entidad de la Federación, incluidos los poderes y sus órganos autónomos, para que el gasto lo ejecute un estado o un municipio. Bajo este tenor, dichos fondos serán por regla general concursables, es decir, deberán estar a disposición de cualquier estado o municipio que reúna los requisitos que establezcan los programas federales de los cuales surgen, y deberán tener acceso a dichos fondos en igualdad de circunstancias. 3. A fin de promover la eficiencia recaudatoria y reducir la dependencia fiscal, los municipios no podrán acceder a este tipo de fondos federales si no se encuentran ejerciendo un nivel de cobranza de su impuesto predial de cuando menos 60% de su cartera. 4. La definición de dos tipos de gastos reasignables o subsidios. A. Los fondos concursables, que serán aquellos orientados a apoyar
funciones municipales y cuya obtención dependerá de que los municipios reúnan requisitos y calidades claramente establecidos en la normatividad aplicable y que atenderán principios de oportunidad, suficiencia de fondos y nivel de aportación municipal o estatal según sea el caso. En estos casos, la Federación procurará que estos recursos se coloquen preferentemente en los fondos de participaciones o aportaciones distribuibles por fórmula. B. Los fondos, programas estratégicos para los cuales la Federación determine la necesidad de inversión pública específica en un determinado municipio o estado, por ejemplo, la construcción de una planta de agua potable, de un acueducto, de una carretera, o bien de cualquier inversión prevista en un programa federal en la que se pretenda la coinversión estatal o municipal. En estos casos, la asignación deberá ser producto de un programa claramente derivado de las metas del Plan Nacional de Desarrollo y de su respectivo programa regional o sectorial. En estos casos, igualmente se deberán prever los requisitos de participación del municipio, el Estado y que en su defecto la Federación ejecute por su cuenta y de manera directa la inversión pública de que se trate. Estas reformas resultan sin duda necesarias para garantizar una mejor eficiencia en el desempeño de las finanzas públicas, una redistribución de recursos que fomente la igualdad de oportunidades entre las diferentes regiones de nuestro país y, por consiguiente, un desarrollo y crecimiento equitativos de cada una de ellas, sin que para ello medien consideraciones políticas que atenten contra el principio de justicia redistributiva que debe prevalecer en el reparto de la riqueza nacional que se realiza en el marco de las relaciones intergubernamentales nacidas de la coordinación hacendaria y en todo caso y siempre se evite la corrupción y los moches. Finalmente, debo mencionar que la ausencia de una definición clara y objetiva de municipio ha dado lugar a la interpretación de su personalidad jurídica y de las atribuciones de su órgano de gobierno, el ayuntamiento. Al municipio, después de la reforma constitucional de 99, se le reconocen facultades exclusivas para la prestación de servicio, pero no se le reconocieron facultades hacendarias. Asimismo, se le reconoció como un nivel de gobierno, pues es un gobierno de comunidad y en consecuencia representante directo de una parte de la soberanía de la nación. Sin embargo, el etiquetado de los recursos a que he hecho referencia siguen violentando la tan anhelada autonomía municipal y la dignidad de las personas que fueron electas para integrar el ayuntamiento, quienes se ven obligados a los moches y otros tantos alcaldes que tocan puertas en todos lados para que su número de proyecto prospere sin que nadie les escuche. En nuestras manos está la solución para evitar se siga vulnerando su dignidad. Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a la consideración del Pleno de la Honorable Cámara de Senadores la presente iniciativa con proyecto de decreto. Artículo primero, se adicionan los párrafos quinto con las fracciones 1, 2 y 3, sexto y séptimo al artículo primero de la Ley de Coordinación Fiscal. Artículo segundo, se adiciona el capítulo 6 denominado de las reasignaciones de gasto federal a estados y municipios a la Ley de Coordinación Fiscal. Artículo tercero, se reforma el artículo 82 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Compañeros senadores, ojalá sea de su interés leer el texto íntegro de esta iniciativa y apoyar la aprobación de la misma en el proceso correspondiente. Por su atención, muchas gracias. Gracias, senadora Calderón. Se incorpora íntegramente su iniciativa al diario de los debates y se turna, sí, senadora Gómez del Campo. Sonido, por favor. Gracias, presidente. Para solicitarle a la expositora, la senadora Cocoa Calderón, si me permite sumarme a su iniciativa y además desearle todo el éxito en esa encomienda, en esa batalla que dará a favor de los michoacanos. Gracias. Sí, con el mismo motivo, vamos a tomar nota de quienes se suman a esta iniciativa. Corral también. Gracias. Muy amable. Túrnese a las Comisiones Unidas. Senadora Dolores Padierna. Permítame, sonido
La senadora Padierna. Que siendo un tema tan conocido, tan lastimoso, esta iniciativa viene muy bien y nos queremos sumar a esa iniciativa también. Gracias. La fracción parlamentaria se suma a esa iniciativa. Bien. Gracias. Túrnese a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, segunda.